Hola, en este video vamos a aprender a agregar preguntas a un cuestionario que tenemos configurado previamente. Aquí les voy a mostrar que ya tenemos un cuestionario en la unidad 1, tenemos un cuestionario que se llama Control Parcial Unidad 1. Si accedemos a este cuestionario, vamos a ver la configuración que tiene. Posee dos intentos permitidos, es decir, que el estudiante que lo resuelva va a poder hacerlo dos veces, que va a estar disponible desde el 23 de septiembre, desde las 15 hasta ese mismo día a las 17. El límite de tiempo, una vez que el estudiante accede, es de 30 minutos y la calificación con la que el docente se va a quedar es la calificación más alta que se obtenga de estos dos intentos permitidos. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle a este cuestionario preguntas del banco de preguntas. Me vuelvo a la página principal y recordemos que banco de preguntas lo tenemos desde acá y podemos observar aquí cuáles son las preguntas que se habían generado. Nosotros tenemos, por ejemplo, estas 8 o 7 preguntas que hay aquí, que las generamos en un video anterior, aprendimos a hacerla, y de esta batería de preguntas vamos a llevar preguntas para el cuestionario. Entonces, bueno, hemos visto la configuración del cuestionario, el banco de preguntas que tenemos. Ahora lo que debemos hacer es completar o llenar o agregar en el cuestionario las preguntas que nosotros queremos hacerle a los estudiantes cuando decidan resolver este cuestionario. Entonces nos vamos aquí a la ruedita de configuración, elegimos editar cuestionario y vamos a, yo voy a borrar acá unas cositas que ya tenía hechas porque quiero mostrárselas a ustedes cómo se resuelve, cómo se completa. Lo que vamos a hacer es agregar preguntas a este cuestionario. Y las preguntas que vamos a agregar van a ser del tipo aleatorias. Es decir que yo como docente decido cuántas preguntas quiero que tenga ese cuestionario, pero no a todos los estudiantes les van a llegar las mismas preguntas. Con esto evitamos que los chicos puedan ayudarse entre ellos si es que yo como docente no quiero que eso se produzca. Entonces me voy aquí a esta pestaña que dice agregar, despliego y elijo una pregunta aleatoria. Aquí por defecto, es decir, la categoría me está preguntando la categoría de la que yo voy a sacar estas preguntas. Me voy a ir a la categoría de la unidad 1, entre paréntesis está el número 7, significa que tengo 7 preguntas generadas en el banco de preguntas en esa categoría 1 y voy a elegir cuántas preguntas quiero. Por ejemplo, quiero un cuestionario que tenga 4 preguntas. Esto lo que me está diciendo es que el cuestionario va a tener 4 preguntas aleatorias y esas 4 preguntas aleatorias van a ser sacadas de la unidad 1 que se generó en el banco de preguntas. Entonces, si podemos ver, aquí observamos las subcategorías. Habíamos generado preguntas referidas a intervalos, valor absoluto, a puntos. Habíamos generado también también otras 2 preguntas más sobre intervalo. Entonces, bueno, ponemos, una vez que hemos completado esto, agregamos la pregunta aleatoria y nos va a mostrar ahora en esta pantalla las 4 preguntas aleatorias que acabamos de generar. Estas 4 preguntas aleatorias ya se encuentran en el cuestionario. ¿Qué va a pasar? Cuando el estudiante quiera resolver una pregunta, va a surgir una pregunta de la unidad 1, la segunda pregunta también de la unidad 1 y así con las 2 siguientes, pero ninguna de las 4 preguntas va a ser la misma porque van a ser 4 preguntas de una batería de 7 que estaban generadas en el banco de preguntas. Por ejemplo, podríamos ver algunas. Si le damos aquí en la lupa, podemos ver la pregunta, una previsualización. Fíjense que aquí está preguntando, dice, el punto es interior al conjunto 2,8. Entonces, bueno, de las opciones
el estudiante va a tener que elegir si es 3, si es 8 o si es 2. La respuesta correcta obviamente que va a ser 3. Entonces, bueno, una vez que va terminando ahí, el estudiante va avanzando a nosotros, nos muestra todo esto porque somos administradores. Pero el estudiante solamente va a ver este recuadro en gris y este recuadro en celeste. El recuadro en gris es esta información que le está dando cuál es el puntaje, si la respuesta es correcta, y en el sector celeste se muestra la pregunta que debe resolver. Una vez que hemos generado esto, directamente cerramos, nos vamos nosotros... nos vamos al control, a la visualización previa que teníamos, y fíjense que si elegimos previsualizar el cuestionario ahora, comenzamos el intento y ahora sí nosotros estamos actuando como si fuésemos un estudiante. Aquí en el sector principal, en el sector central, se muestra la pantalla, el cuadradito en gris, que nos indica la puntuación que va a tener esta pregunta dentro de todo el cuestionario y la pregunta con las opciones que se habían generado. En este costado nos indica en un color más resaltado, negro, en qué pregunta estamos de todo el cuestionario, y las otras más resaltado débil son las preguntas que aún terminan, aún no se han contestado. El tiempo restante, como lo habíamos configurado para 30 minutos, aquí nos está indicando que nos quedan todavía 30 minutos para resolver. Entonces, bueno, por ejemplo, el intervalo I-5,8 es un intervalo del tipo cerrado, semicerrado, semiabierto, abierto, ninguna respuesta es correcta. Entonces, bueno, yo voy a elegir que es semicerrado y también voy a elegir que es semiabierto. Está semicerrado o semiabierto, cualquiera de las dos opciones va a ser correcta. Si hubiésemos configurado esta pregunta con una múltiple respuesta correcta, entonces yo al elegir semicerrado y al elegir semiabierto quedarían ambas tildadas. ¿Tá? Entonces, bueno, paso a la siguiente pregunta como estudiante y fíjense que ahora me va a mostrar la pregunta número 2. Cambia esto a la pregunta número 2 como negrita, todavía me está marcando que me quedan 28 minutos para terminar este intento y bueno, el intervalo menos 15-22 es un conjunto, tengo que decir si es cerrado, abierto, semiabierto, ninguna respuesta es correcta o semicerrado. En este caso creo que lo habíamos configurado como una pregunta de múltiple respuesta, entonces voy a poner que es semiabierto y voy a poner que también es semicerrado y fíjense que las dos quedan tildadas y así voy pasando a la siguiente pregunta. Bueno, de esta manera entonces ha quedado configurado el control. Una alternativa que se puede hacer en el control en el control utilizando este cuestionario es que las preguntas aleatorias yo pueda definir qué tipo de aleatorio quiero con esas preguntas. Por ejemplo, en la pregunta 1 yo podría decidir que la pregunta 1 sí o sí sea una pregunta referida a intervalos. La pregunta 2, que sea una pregunta referida a conjuntos. La pregunta 3, que sea una pregunta referida sí o sí a puntos, o sea, a tipos de puntos. Entonces, bueno, eso también se puede configurar y se puede configurar desde el agregar preguntas. Vamos a agregar una pregunta aleatoria y es necesario modificar categorías en el banco de preguntas. Eso es lo que vamos a hacer en el video a continuación. Para poder generar un cuestionario con preguntas aleatorias restringiendo la categoría de la pregunta.